Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Jesús y la oración. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus grandes y maravillosas bendiciones, por el perdón de los pecados que nos otorgas y por este día maravilloso que nos regalas. Te pedimos, Señor, en este momento que al abrir tu palabra, el mensaje de salvación pueda llegar a nuestro corazón y podamos entender más y más aquellas cosas que nos quieres enseñar para que nuestra fe sea fortalecida. Gracias, Señor, por estar con nosotros y otorgarnos tu bendición, lo pedimos en Jesús. Amén. No sabemos a ciencia cierta, pero Lucas estaba describiendo la vida de Jesús en orden cronológico. Por lo tanto, se podría ubicar esta narración después de la visita a Betania, donde él fue a Jerusalén a la fiesta de la dedicación, cuando intentaron apedrearle. Pero no hay certeza al respecto. Algunos lo ubican en algún lugar de Perea. Lo que nos muestra este capítulo es el valor de la oración en la vida de Jesús y cómo transmite esa misma seguridad a sus discípulos. Este capítulo registra enseñanzas y controversias que enfrentó Jesús, pero se destaca que siempre cumplió la voluntad del Padre. En respuesta al pedido "enséñanos a orar", Jesús presentó una oración modelo, una parábola que ilustra el espíritu de la oración y algunas amonestaciones para estimular la fidelidad y la diligencia en la oración. La primera sección de este capítulo 11 de Lucas son los versículos 1 al 13. Jesús les enseña a sus discípulos a orar. La oración es uno de los grandes deberes de todo hombre religioso, por lo que uno de los mayores objetivos del cristianismo es cuidar nuestra vida de oración y mostrarnos la obligación de hacerlo e instruirnos sobre el modo de hacerlo y estimulándonos a sacar provecho de tan excelente gracia. Miremos con el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto bien pudo haber ocurrido temprano por la mañana, pues era la hora del día cuando Jesús solía salir a orar. Elena de White nos recuerda: de las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo para que las hablase en sazón al cansado y oprimido. Él dice: El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar con sazón palabras al cansado. Despertaráme de mañana oído para que oiga como los sabios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 105. Jesús mantenía una vida de oración ejemplar y sus discípulos admiraban esa consagración del Salvador. Cuando los discípulos escucharon la manera en que Jesús oraba, comunicándose íntimamente con su Padre Celestial, así como se comunica con un amigo con otro, quedaron grandemente impresionados. Sus oraciones eran diferentes de las de los dirigentes religiosos de su tiempo, muy diferente de todo cuanto habían oído. Ellos quizás no estaban cuando Jesús en ocasiones pasadas había hablado de la oración. A lo mejor era el grupo de los 70. Los discípulos pensaron que si solo pudieran orar como Jesús oraba, se aumentaría muchísimo su eficacia como discípulos. Y Jesús siempre enseñaba por precepto y por ejemplo. Esto inspiró a sus seguidores. Ellos le piden a Jesús que les enseñara a orar como Juan el Bautista lo había hecho. Pero no hay registros de que Juan hiciera tal cosa, pero quizás algunos de sus discípulos compartían lo que habían aprendido de su primer maestro.
En los versículos 2 al 4 leemos: Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor en respuesta repitió el Padre Nuestro como lo había dado en el Sermón de la Montaña. Esta oración bien podría llamarse oración de los discípulos, porque representa al creyente, ya que no era la oración que Jesús pronunciara a su favor, ya que hay muchas cosas que solo los mortales pueden pedir, como por ejemplo, perdonar nuestros pecados, ya que en el caso de Jesús no tenía necesidad de pedir perdón por sus pecados. Varias cosas a destacar. Número 1. En esta oración Jesús usó la palabra griega Abba. Esta era la forma cariñosa en que un niño se dirigía a su padre. Jesús transformó la oración en una experiencia íntima. Nuestro Padre Celestial tiene el mismo cuidado afectuoso y preocupación por sus hijos como un padre debe tenerlo por sus hijos idealmente. Elena de White comenta: para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos a Él con un nuevo nombre, un nombre entretejido con las asociaciones más caras del corazón humano. Nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre. Este nombre, pronunciado cuando le hablamos a Él y cuando hablamos de Él, es una señal de nuestro amor y confianza hacia Él y una prenda de la forma en que Él nos considera y se relaciona con nosotros. Pronunciado cuando pedimos un favor o una bendición, es una música en sus oídos. A fin de que no consideráramos una presunción el llamarlo por este nombre, lo repitió en renovadas ocasiones. Él desea que lleguemos a familiarizarnos con este apelativo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 107. En segundo lugar, esta oración no tiene por objetivo que se repita de forma frecuente, sino que sirva como un modelo de las oraciones que cada uno eleva al Señor. En tercer lugar, toda oración se eleva al Padre, toda oración debe reconocer la santidad del Señor, toda oración es escuchada por Dios. En cuarto lugar, cada vez que oramos se debe expresar nuestro deseo que el reino de gloria se establezca pronto en esta tierra, y se reconoce que en este mundo todavía no se hace la voluntad de Dios, y oramos para que el pecado llegue a su fin. En quinto lugar, en la segunda parte de la oración se pide al Señor que cubra nuestras necesidades temporales y espirituales. En sexto lugar, toda oración debe tener confesión y debe tener una petición de ayudarnos a ser vencedores ante la tentación, y toda oración debe tener alabanza y reconocimiento de quién es Dios. Para dar una lección de importancia sobre la oración, Jesús ahora usa una ilustración interesante. Leamos los versículos 5 al 10, lo que habla de el vecino inoportuno. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La parábola enseña por contraste y no por comparación, porque Dios siempre está dispuesto a conceder a sus hijos terrenales lo que es bueno para ellos y está atento a sus clamores. Pero hay algunos detalles de la parábola que debemos considerar. Número 1. En la época calurosa del año, con frecuencia los viajeros se trasladan de noche. Este hombre al parecer se demoró más de lo esperado y llega a la medianoche, en la hora en que todo está cerrado. En segundo lugar,
Un detalle de la costumbre que incluso en algunos lugares todavía lo es practicado es que todos los miembros de la familia duermen en una habitación en colchones o esteras en el piso o en camas bajas, de tal manera que si un miembro de la familia se levantaba, todos se despertaban fácilmente. Ahora, cerrar la casa y asegurarla tomaba su tiempo, porque nada se parece a lo que hacemos ahora. En tercer lugar, otro aspecto interesante de este vecino inoportuno es que no está pidiendo para sí, sino para un amigo que llegó a la medianoche. La comprensión de que nosotros mismos nada podemos hacer debía de la misma manera impulsados a acudir a la gran fuente de alimento espiritual. En cuarto lugar, ves 3 veces el hombre rechazó su petición, pero debido a su importunidad, eso significa en el original griego desvergüenza, persistencia e imprudencia. Es decir, el hombre no aceptó la negativa y siguió insistiendo. Y es debido a esa insistencia que el hombre se levanta y le da lo que pide. En quinto lugar, el Señor concluye que debemos pedir, buscar y llamar, porque el que pide se le da, el que busca halla y al que llama se le abre. Sexto lugar, por supuesto, la lección central de la parábola es la perseverancia en la oración. Elena de White comenta: las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Palabras de vida del Gran Maestro, página 108. La verdad que no necesitamos convencer a Dios para que algo bueno sea una realidad. Dios conoce nuestras necesidades y puede satisfacerlas completamente. Siempre tiene el deseo de darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. La oración no consiste en tanto en persuadir a Dios a que acepte nuestra voluntad en cuanto a algo, sino en descubrir cuál es su voluntad al respecto. La oración pondrá nuestra voluntad y, con ella, nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 109. La oración es el medio divinamente establecido para educar nuestros deseos. El verdadero propósito de la oración no es lograr un cambio en Dios, sino producir un cambio en nosotros para que anhelemos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Elena de White sigue explicando esta parábola. Dice: en la parábola el postulante fue rechazado repetidas veces, pero no desistió de su propósito. Así nuestras oraciones no siempre parecen recibir una inmediata respuesta, pero Cristo enseña que no debemos dejar de orar. La oración no tiene por objetivo obrar algún cambio en Dios, sino ponernos en armonía con Dios. Cuando le pedimos algo, tal vez vea que necesitamos investigar nuestros corazones y arrepentirnos del pecado. Por lo tanto, nos hace pasar por una prueba, nos hace pasar por la humillación a fin de que veamos lo que impide la obra del Santo Espíritu por medio de nosotros. Palabras de vida del Gran Maestro, página 109. Dios siempre responde nuestras oraciones cuando ellas se hacen con humildad y fe y con sinceridad. A veces su respuesta puede ser afirmativa, negativa o puede decirnos que esperemos un poco. Pero lo que nos enseña la parábola es sobre la perseverancia en la oración. Para reforzar ese concepto de la disposición divina de ayudarnos, Jesús hace otra comparación, versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Jesús ahora usa la figura de un padre que se preocupa por el bienestar de sus hijos. Lo natural es que si un hijo nos pide algo necesario como el pan,
el Padre se lo concede. Un buen padre jamás le dará piedras o serpientes a sus hijos. Por el contrario, busca concederles lo mejor que se puede para ellos. Ahora, si nosotros, siendo de naturaleza pecadora, hacemos por naturaleza eso con nuestros hijos, ¿cuánto más un Dios de bondad, misericordia, cuyo carácter es amor, responderá a las oraciones de sus hijos? Dios está listo a concedernos sus dones y su gracia. El siguiente comentario nos lleva a reflexionar sobre esta verdad. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Eventos de los últimos días, página 161. Dios espera que sus hijos vengan a Él con disposición a servirle de corazón y que podamos hacer de la oración nuestro refugio, un medio para crecer en fe y servicio. La siguiente sección del capítulo 11 de Lucas son los versículos 14 al 23, en donde Jesús enfrenta una terrible acusación de que sus milagros eran obra de Belcebú. Leamos el versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, después de salir el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Esta narración comienza con un milagro especial. Le trajeron un endemoniado, porque era un hombre inexplicablemente mudo. El Señor lo sanó, y el mudo habló. En el pasaje paralelo de Mateo, también se registra que tal milagro produjo admiración de las personas. Pero también se registra que ellos se preguntaron si Jesús era realmente el Mesías, porque les parecía que una persona común y corriente, como físicamente veían a Jesús, ¿sería el Mesías? ¿Lo aceptarían como profeta o como un buen maestro, pero como Mesías? Pero era evidente que este milagro había sido una obra con intervención de un poder sobrehumano. Pero no querían reconocer que Jesús era divino y poseía el poder de la divinidad. Entonces lo acusaron de ser aliado del diablo. Leamos los versículos 15 y 16. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarlo, le pedían señal del cielo. Los enemigos de Jesús trataron de desviar el ministerio de Jesús, acusándolo que esta obra fue hecha no porque era el Mesías, sino por el poder de las tinieblas. Algunos consideran que estas palabras es una deformación de Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas, y recuerda el culto pagano al dios Baal. Era tratar de desviar la atención a la auténtica manifestación de la obra divina. Es como rebajar la obra de Jesús a nivel de los hechiceros. Y entonces, haciendo un verdadero desafío a la obra de Jesús, le piden una señal. Pero la exigencia de ver una señal era en verdad un verdadero insulto, en vista del notable milagro que acaba de realizarse a la vista de todos. Esto implicaba que lo que había ocurrido no era un milagro, y sutilmente instaban que hasta este momento Cristo no había dado ninguna evidencia de sus pretensiones sobrenaturales. Ahora, si lo que habían visto no era una señal de su divinidad, ¿qué señal esperaba que Jesús hiciera? Como si Jesús era un traumaturgo o un practicante de la magia. Realmente se estaba cuestionando la autenticidad del ministerio de Jesús. Jesús va a entrar en el campo de su lógica y va a discutir sus argumentos y los va a destruir. Versículos 17 al 20. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú,
¿y vuestros hijos por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús plantea el tema del reino dividido. Una nación que está dividida, que se enfrasca en una guerra interna, se debilita y no puede hacer frente a los ataques de otras naciones. Lo mismo ocurre en un hogar donde la familia está dividida, disputando entre ellos, pues este hogar no permanecerá mucho tiempo. Satanás estaba empeñado en un combate mortal con Cristo. Sería ilógico pensar que Satanás iba a trabajar contra sí mismo para afirmar al Cristo mesiánico. Este era un absurdo. Entonces Jesús les plantea un dilema. Si yo echo fuera demonios por Beelzebú, sus hijos, ¿por quién los echan? Los hijos de los fariseos afirmaban ser capaces de echar fuera demonios. No era congruente acusar a Jesús de sacar fuera de demonios por el poder de Satanás, mientras sus hijos o discípulos lo hacían por el poder de Dios. Pues ellos serán los jueces en contra de este argumento, porque las obras de Dios son evidentes. Entonces Jesús los lleva a reflexionar. Después de colocarlos en ese dilema, ahora indiscutiblemente deben llegar a la conclusión que en realidad la obra de Jesús era bajo el poder de Dios, y estos milagros dan evidencia que Él era el Mesías. Entonces el reino de la gracia se ha establecido. Jesús continúa su argumento en los versículos 21 al 23. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que está haciendo Jesús es entrar en el terreno de Satanás. Él debe atar a Satanás para vencerlo y despojarlo de su propiedad. Jesús es que está ocupado para derrocar su reino infernal. Ahora lanza un desafío. No hay términos medios. Se identifica con el Señor o se aparta de Él. No hay territorio neutral en esta guerra espiritual. Todos o son leales o son traidores. El que se niega a seguir a Jesús daña la obra de Cristo. El que simplemente de no colocarse bajo la dirección divina lo ubica en el marco de enemigo de las almas. Elena de White dice: el alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Libro El deseo de todas las gentes, página 291. La invitación del Señor es que nos identifiquemos con Él, que nos rindamos a su dirección. Ahora viene una advertencia clara para el hombre que ha sido sanado de los demonios, versículos 24 al 26. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Puede ser que la demanda de señal se haya cumplido al sanar a un hombre endemoniado, pero si este hombre sanado no sigue llenando su vida de Cristo, está en peligro. Es como la enfermedad, que puede que algún tratamiento haya traído alivio,
Pero si no se sigue fortaleciendo el sistema de defensa o fortaleciendo su sistema inmune contra esta enfermedad, resulta que la recaída suele ser peor que la enfermedad original. Lo cierto es que el hombre que ha sido sanado debe recordar que el demonio puede volver, porque la vida cristiana no consiste solamente en abstenerse del mal, sino en aplicar la mente y la vida a lo bueno con inteligencia y diligencia. El cristianismo no es una fuerza negativa, sino que es positiva y constructiva para el bien. No basta que los demonios salgan del corazón y de la mente. El Espíritu de Dios debe entrar en la vida y controlar el pensamiento y la conducta. Porque cuando dice que el demonio vuelve, pues está desocupada y entonces trae otros 7. El número 7 es símbolo de plenitud. Quiere decir que tendrá control total de la vida del hombre y entonces su condición será peor que la original. En contraste, el Señor ahora presenta a los que verdaderamente son bienaventurados, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó a los senos que mamaste. Pero él dijo: Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esta mujer al parecer escuchó la argumentación de Jesús y quedó admirada. Al comparar este pasaje con Mateo, se registra la llegada de la madre y los hermanos de Jesús. Podría ser que ella hace esta expresión de alabanza a la madre de Jesús. Ahora, Jesús no contradice el elogio que esa mujer hace de María. Esta, como toda buena madre, merece honra y comparte el honor de un hijo digno en todo sentido. Jesús ni aprueba ni desaprueba lo que dice la mujer, pero sí destaca lo inadecuado que es el concepto de ella en lo que al reino de los cielos se refiere. Igual que Mateo, muestra que su verdadera parentela, sus más cercanos, son aquellos que hacen la voluntad del Padre, los que obedecen al Señor en la sencillez de su corazón. Por otra parte, si Jesús hubiera tenido la intención de que sus discípulos o los cristianos en general rindieran culto a María, este elogio de una extraña le había proporcionado la oportunidad ideal para presentar tal enseñanza o por lo menos para expresar una cordial aprobación de lo que se había dicho, pero no fue así. Según las Escrituras, es importantísimo que el cristiano reconozca la deidad de Jesús, pero ni siquiera se insinúa la más vaga idea de venerar a María. En Mateo capítulo 12, versículos 48 al 50, dice: Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Según este pasaje, al parecer se da la impresión de que el parentesco espiritual es más importante que el parentesco carnal. Apreciados amigos y hermanos, el Señor nos ha enseñado que aprendamos a dirigir nuestras oraciones con confianza, con fe, con sinceridad a nuestro Padre terrenal. Es momento entonces que cada uno de nosotros pueda tener una vida de oración y que podamos entregarle el dominio de nuestro ser a la dirección del Espíritu Santo. Recuerden, Jesús debe reinar en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te cuide el día de hoy y te conceda su bondad. Es mi oración por ti. Amén.